Recuerda, el hashtag es Estado recuperado y nuevamente la Argentina va a comenzar a reclamar la soberanía por las Islas Malvinas. Un reclamo que el gobierno lo había hecho anterior muy tibiamente. Ustedes saben que el canciller Fury, más allá de festejar este acuerdo con la Unión Europea, Mercosur, que tenía que pasar por todos los parlamentos y nunca nos contó, estaba tan emocionado aquel día, tampoco, digamos, le permitió a los ingleses ejercer ciertos derechos como, por ejemplo, la pesca, la perforación petrolera. Y la Argentina, durante 4 años, no se opuso a esto. No se opuso. Tampoco la Argentina intentó recuperar en parte la soberanía sobre la Antártida, es decir, recuperar la Antártida. Las misiones antárticas no eran las mejores. Ahora el barco Almirante Iris está recuperado y Alberto Fernández nuevamente habló de las Malvinas y de la Antártida. Y hoy además es un día propicio para reivindicar la soberanía. Porque hoy, hace 187 años, los británicos invadieron las Malvinas. Y en nuestras Fuerzas Armadas hay muchos héroes que dieron su vida por Malvinas. Y para nosotros, argentinos, a cada uno de esos héroes solo guardamos gratitud, respeto, consideración, gratitud eterna por alguien que sacrificó su vida en defensa de nuestra tierra. Allí tenemos una tierra a la que nunca vamos a renunciar y siempre vamos a reclamar como propia. Pero así como pasa con Malvinas, gracias a Dios, en la Antártida, ustedes todos los días fijan soberanía sobre esa tierra. Y para nosotros eso es muy importante. Definitivamente es muy importante. Por eso el hashtag es Estado recuperado. El problema que tuvo Argentina durante estos últimos años es que el Estado se había retirado absolutamente de todos los lugares, dejando marginados a argentinos, chicos, jubilados. Las Malvinas. Nunca se escuchó en estos 4 años un reclamo ferviente sobre la soberanía argentina en Malvinas. No se escuchó. Se permitieron montones de barbaridades, como por ejemplo que se pueda pescar en la plataforma submarina de las Islas Malvinas, que se puede extraer petróleo. Realmente que Inglaterra montó una base fortísima en las Malvinas y Argentina no lo objetó, no lo objetó. Ahora volver a recuperar este tipo de política exterior, fundamentalmente reclamando fehacientemente la soberanía de Malvinas, es recuperar en parte el rol del Estado, que son las políticas públicas en materia de relaciones exteriores. Esto es clave. Argentina se olvidó hasta del Mercosur, despreció hasta el Mercosur, el Parlasur, el UNASUR, con la única intención de ir a pedirle cosas a Estados Unidos. Cuando en la década del 70, aquellos memoriosos recordaremos, que Videla le tocaba el timbre todos los días. Cuando iniciaron la guerra de Malvinas, Galtieri se creía que era el niño mimado de Estados Unidos. Y Estados Unidos apoyó a Inglaterra. Siempre nos dieron la espalda. Y nosotros, en estos 4 años, le dimos la espalda a América del Sur, a Latinoamérica. Nos desocupamos del mercado común latinoamericano para intentar imitar un ejemplo de Chile y el ALCA. Y miren lo que pasa en Chile hoy. Miren lo que pasa en Chile hoy. Esta fue la pésima política pública que instrumentó un gobierno que se olvidó de los argentinos. Se olvidó. Y ahora tenemos un destacado, Fer. Te hago parar. Te olvidaste de los vuelos de Córdoba directo a Malvinas. Una de las mayores logros que pudo haber hecho el gobierno de Mauricio Macri. Pero ayer, Antonio, la agencia Bloomberg dio a conocer una información citando altas fuentes del gobierno de Donald Trump. Estados Unidos advierte a Argentina que el acuerdo con el FMI está amenazado por aliados izquierdistas. ¿Sabes quiénes son los aliados izquierdistas? Me imagino. Según la nota, la vicepresidenta Cristina Fernández. Dice la nota, la política exterior del nuevo líder podría costar el apoyo del FMI al país. Trump y Fernández en desacuerdo con la política de Bolivia y Venezuela. La nota es no una velada amenaza, es una amenaza a Argentina. Dice que van a quitar todo respaldo en el FMI y a boicotear o frenar inversiones en Vaca Muerta si Argentina sigue dándole el estatus de refugiado político a Evo Morales. Es una de las objeciones centrales. Ahora vos fíjate cómo el mundo naturaliza que Estados Unidos es el gendarme, ¿no?
Vos podés aliarte con este, siempre y cuando yo quiera. Tal es terrorista, voy y te bombardeo. Bueno, esto es la posición de Trump y la que transmite este vocero del gobierno de Estados Unidos, claramente está alineado con la política que tenían con la presidencia de Mauricio Macri. Pero ayer estuvo Antonio. No importa, tranquilo. Estuvo Cafiero, Santiago Cafiero, Cafiero. el jefe de gabinete. Vos también peinás cana, uno de otra generación. No quiere hacerme cargo de tu error, está todo bien. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, estuvo ayer en nuestro estudio y le contestó a esta nota de la agencia Bloomberg y al gobierno de Estados Unidos. Esta tarde se conoció un cable de la agencia Bloomberg que cita a un alto funcionario de la administración de Donald Trump advirtiendo a Argentina de que no intenta de un giro a la izquierda del gobierno. Decía, Alberto y sus funcionarios son más racionales, Cristina es la que está forzando un corrimiento a la izquierda. ¿Ven con preocupación la relación con Estados Unidos a partir de estas declaraciones, que no es la primera, ya hay varias amenazas en el mismo sentido? En primer punto, a ver, Alberto y Cristina son parte de un mismo equipo. Y yo tengo la suerte, porque me han confiado tanto Alberto como Cristina, ser parte de ese equipo. Con lo cual somos lo mismo, somos el mismo equipo. No hay que diferenciarlo esto. En segundo lugar, desconozco realmente el origen de ese cable, pero nosotros somos un país soberano, un país que históricamente, y no solamente con gobiernos peronistas, desde Alfonsín hasta la fecha, siempre hemos tenido una política internacional, una política exterior que promueve la autodeterminación de los pueblos y que siempre ha sido cándida a la hora de recepcionar exiliados. Evo Morales representa un exiliado para nosotros. Es alguien que goza de pleno derecho como cualquier ciudadano argentino, para expresarse, para transitar libremente por nuestro país, y nosotros no vamos a incumplir eso. Este es un mandato que nosotros tenemos desde hace muchos años en Argentina. El único que incumplió eso fue Macri. Fueron 4 años donde la política exterior tomó otro rumbo, pero nosotros siempre tomamos esta política. Hay que recordar un dato no menor, que Mauricio Macri no condenó el golpe de Estado en Bolivia. La Argentina, es decir, los pocos países que no condenan el golpe de Estado en Bolivia, Trump, Mauricio Macri, cuando era un golpe de Estado en Latinoamérica, en América del Sur, y era un presidente que todavía estaba en ejercicio de sus funciones, finalizar el mandato en enero. No solo eso, sino que cuando ya había perdido las elecciones, Mauricio Macri fue a la cumbre a favor del clima y llamó presidenta electa a Yanine Áñez, la que es una golpista, de facto de Bolivia, que es una golpista. De mínima es presidenta de facto, digo, de mínima, no hay discusión ahí. De nuevo, volvemos a los hechos puntuales. Claro, no hay discusión que se pueda llegar a ella la pusieron un grupo de golpistas. Presidenta y accedió. Y accedió. Así es, tal cual. Bueno, hablamos del Congreso 2020. Bueno, hablábamos recién de hechos discutibles. Bueno, en el Congreso va a discutirse muchísimo. Se preparan las sesiones extraordinarias. El próximo 22 de enero comienzan calles, ya en unos días nada más. Pocas vacaciones para los legisladores, para los diputados, para los senadores. Bienvenido sea que tengan pocas vacaciones, porque venimos de un año de una actividad muy baja. Nosotros tenemos 14, 15 días, más no tenemos. Sí, más no. Más no, por bueno, eso. Los diputados y diputadas, los senadores también han gozado de un año casi vacacional, porque no ha habido debate parlamentario este año electoral particularmente. ¿Qué es lo que se viene? Se va a tratar la jubilación de privilegio, las jubilaciones de privilegio, lo que quedó afuera, que tanta polémica trajo, ¿sí? Las jubilaciones diplomáticas, las jubilaciones de jueces, etcétera. Bueno, esas jubilaciones van a tratarse prontamente en la Cámara de Diputados el 22 de enero. Por allí va a ingresar el proyecto que ya anunció el propio Alberto Fernández a partir de la Comisión Especial de Seguimiento, para justamente poder empezar a tratar esto y que no solo haya algún tipo de sacrificio, por ejemplo, de la política en el congelamiento de los salarios, sino también vaya hacia otros sectores. Nuevo consenso fiscal, otro de los puntos, ya cuenta con media sanción del Senado, se aprobó el 20 de diciembre pasado.
faltará la media sanción de la Cámara de Diputados, pero en esto me parece que va a salir con mucha facilidad porque los gobernadores, incluso los gobernadores radicales, están siguiendo muy de cerca, los beneficia el consenso fiscal, así que eso no va a tener demasiado problema. La ley de alquileres llega finalmente al Senado, esto también probablemente se trate en extraordinaria, ya cuenta con media sanción de diputados, así que viaja para la Cámara Alta, probablemente también se termine convirtiendo en ley. Importante la designación de Miguel Ángel Pese al frente del Banco Central de la República Argentina. Tiene que tratarse también en el Senado el presupuesto 2020 y ahí es donde empiezan los asteriscos, Galle. ¿Cuándo se va a mandar el presupuesto 2020? Cuando el gobierno tenga más o menos una idea de cuánto va a refinanciar de la deuda, si va a lograr refinanciar la deuda. Bueno, el gran punto central es ese, la deuda. ¿Cuándo se va a tratar? Y vamos a ver la siguiente placa. Cuando se trate la reforma de la deuda. No, Sí, no, hasta aparte, que no se aparte que sentarse a negociar. Exactamente. Puso fecha límite Martín Guzmán, marzo de 2020. El deadline es marzo de 2020, así que yo dudo que hasta que marzo no esté acomodado el tema deuda haya un presupuesto, obviamente porque las cuentas están sumamente desequilibradas a partir de la excesiva deuda que tomó y los el pagos gobierno que hay que de Mauricio hacer. Macri. Y los pagos. Exactamente. Interesante también decir que si hay reestructuración de deuda va a ir al Congreso, por lo menos es lo que dicen hoy en día desde el gobierno. ¿Sí? Cuando se tomó la deuda no hubo demasiada consulta. No hubo debate. Exactamente. Reforma del Poder Judicial. Bueno, esto es una ley clave. Sí, bueno, fundamental. También es cierto que es tan clave que probablemente incomode incluso al gobierno discutirlo hoy en día y se demore un poquito más. Yo me atrevo a decir que lo más urgente era el paquete de medidas. No, uno lo entiende, pero esta ley hay que tratar, hay que reformar realmente el Poder Judicial. Sí, yo lo veo todavía gateando eso, me parece que le falta, que está muy verde, se está trabajando mucho en ese sentido. Gustavo Vélez es una persona fundamental en esto, que hace mucho tiempo tiene una idea muy profunda respecto de una reforma del Poder Judicial. Me parece que para implementarse primero se tienen que dar otro tipo de situaciones y primero tenés que terminar de sacar el agua que te estaba tapando. No, desde ya, pero igualmente la seguridad jurídica es fundamental. Yo creo que la inseguridad jurídica que vemos argentinos es tremenda. Eso, tal cual. La verdad es que al delirio, al circo que hemos asistido en los últimos 4 años... No, es un disparate. Me parece que la mejor salida de ese circo justamente no es más circo, pero contra los dueños anteriores, pero, Juan, sino más bien terminarlo. Pensá que el circo arrancó con 2 jueces por decreto de la Corte. De la Corte, sí. O sea, una medida inconstitucional. Bueno, totalmente. Hablando justamente de decretos, se evitó nombrar a Daniel Rafecas por decreto, a diferencia de lo que había hecho Mauricio Macri con los jueces de la Corte. El Procurador General va al Congreso pronto, lo va a tratar el Senado, necesita 2/3 de los votos y ojo también con eso. El gobierno hoy piensa que cuenta con esos 2/3 con facilidad. Lo cierto es que la Unión Cívica Radical, la UCR, tiene bastante rencor respecto al juez federal Daniel Rafecas por su rol de juez puntualmente en el caso de las coimas del Senado. ¿Sí? Hay cosas que no se le perdonan a Daniel Rafecas, como por ejemplo que empiecen a perdonar, que haya archivado la denuncia de Nisman. La verdad es que es un juez de una carrera, a mi entender, esto es opinable, intachable. Coincido con La verdad es esa, no encuentro demasiados puntos. En el caso de Nisman fue el juez que publicó la denuncia de Nisman para que todo el mundo la lea. Claro, para mostrarle a la sociedad. Miren lo que es esto. Claro. Esto se iba a presentar. Exactamente. Y finalmente la ley de góndolas, que justamente lo que hace es democratizar de alguna manera el acceso de las marcas a los supermercados. Esta va a ser complicada. Y democratizar el acceso de la sociedad, por sobre todas las cosas, a una oferta más variada. Esta va a ser una ley que va a tener un lobby. Ya tiene media sanción. Pero va a tener un lobby. Pero se enfría un poquito, ¿no? Y va a tener, esto de tener un lobby. Bueno. De las grandes marcas. Mira, hoy hablaba con una empresa chica de cerveza. ¿Sabes cuánto ocupan las 2 cerveceras más grandes que están en Argentina de espacio en las góndolas? Mucho de la materia. ¿Cuánto ocupan? No, ya se ve. 97%. Claro, y sí. Las empresas más grandes lácteas, ¿sabes cuánto ocupan? 95%. Bueno, acá la ley de góndolas tuvo media sanción, se celebró muchísimo y quedó un poquito ahí en la nebulosa. Lo cierto es que tiene que ir al Senado. Es una de las posibilidades que se traten las sesiones extraordinarias que comienzan ya el 22 de enero. Lo cierto es que, como vos decís, es una ley que trae
mucho lobby encima, porque Mucho. a nadie le gusta resignar un 50-60% de la góndola que tiene hoy en día los supermercados, y a nadie le gusta democratizar demasiado el acceso. Más cuando yo empresa te regalo la heladera. Porque es probable que los precios puedan bajar un poquito. Porque yo te regalo las heladeras. Bueno, por ejemplo. total. Las sombrillas son mías. Totalmente. Este es el paquete de medidas que llega entonces a un Congreso que celebramos se discuta en el verano, porque viene de un año de una intensidad bajísima y porque la sociedad necesita leyes, necesita ampliar derechos. Es una buena posibilidad. Faltó acá, podría llegar a tratarse la despenalización y legalización del aborto. Yo no lo veo prontamente. Hoy Ginés González García dijo que estaba trabajando activamente en la redacción del proyecto. No creo que se venga en lo inmediato esa discusión en el Parlamento. Gracias, Juancito. Por favor. Después me contás en qué andan determinados exfuncionarios. Uy, sí. Muchos vacacionando. Mucho exfuncionario Una de en Mauricio Francia. Macri tuiteando y opinando de Argentina a la distancia. Y después se escribe en Facebook Macri ahora. Poemas. Está místico. Sí, bueno, porque está en un lugar que contribuye a ese proceso creativo, me parece. Bueno, Fernando Alonso, Sí, Antonio, porque hablamos hoy de se AFIP. Sí, porque hoy se conocieron los datos de recaudación correspondiente al último mes de 2019 a diciembre, con algunas particularidades. 53.9 subió la recaudación en diciembre y a lo largo de todo el año subió 48.5. Esto es 6-7 puntos por debajo de la inflación acumulada, pero con algunos datos que te muestran qué es lo que pasó en la economía a lo largo del año. En el caso del impuesto al valor agregado, IVA, que refleja plenamente lo que es el consumo interno, solo subió 38.7%. Ganancias, esto es la rentabilidad que tuvieron las empresas, 47.8%. Estos dos impuestos están directamente relacionados con el nivel de actividad interna. En una economía en recesión, como fue la Argentina del año 2019, estaba claro que IVA y ganancias iban a perder en recaudación. 38 y 47% crecieron, muy por debajo de la inflación. Aportes patronales, esto es los impuestos a la seguridad social, 33.9%, y ahí se refleja la caída del empleo, la caída del salario, la desocupación y algunas medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri en favor de algunos sectores empresarios que le redujo la carga sobre los impuestos sobre el salario. Lo único que subió, y esto es muy interesante, lo único que subió de recaudación el año pasado fueron las retenciones. 248.9% subió la recaudación por retenciones a lo largo de 2019. Esto es de que Macri las reinstaló y las aumentó. No hubo muchas quejas del sector del campo a lo largo de todo el año pasado, pese a este incremento de 250% en la recaudación de retenciones a lo largo de 2019, Antonio. Muy bien, ya estamos con toda la mesa, vamos a presentar a uno por uno. Raúl Jutin, bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Víctor de General, Víctor, bienvenido. Daniel Rosato, bienvenido, gracias por estar. Isaac Rudnick, bienvenido, Isaac. Bueno, hoy estamos discutiendo y hablando de ley de góndolas, pyme, tasas de interés, estos aumentos salariales que el gobierno ordena por decreto. Pero la situación económica que estamos viviendo es realmente crítica. Porque si uno dice que un salario hoy es de 20.000 pesos promedio y que 3.000 pesos se hace un 10% de aumento salarial, yo pregunto, ¿quién vive en Argentina con 20.000 pesos y cómo hace un jubilado con 19.000 ahora? Quien quiera abrir el juego, que lo abra. Mirá, la situación de las empresas, de las pymes, es crítica y inclusive se va jorobando aún más, porque el mes de diciembre fue tétrico en el sentido, siempre pasa, tenés que pagar aguinaldo, tenés que pagar vacaciones, tenés que pagar los sueldos, tenés que pagar los impuestos y... ¿Sumarle tarifas? Claro, justamente me iba a referir a eso. Y encima las tarifas se congelaron, pero se congelaron a un número que antes no lo podíamos pagar. O sea que estás en la misma. Claro. Estás en la misma con una diferencia. Ahora estás un poquito peor porque el mes de diciembre tiene muchos feriados y esos feriados hacen que la facturación baje profundamente. Entonces aumentan los gastos y baja la facturación. Una fórmula que no cierra y fundamentalmente para las pymes que venimos muy golpeadas. Entonces, por favor. No, la verdad que creo, como vos decías, donde toqué Saltapús, Es tremendo. estamos todos menos 10. Así es. Pero yo vengo de Lanús,
estamos impulsando un movimiento de Lanús libre de hambre y es sorprendente. Hoy hay una noticia que conmueve y que hay que tomar dimensión, porque si pasa en Lanús debe pasar en muchos lados. Hoy Liliana Rossi, secretaria general de SUTEBA, y Walter Pinto, secretaria general de ATE, recorriendo las escuelas, nos informan que en Lanús, para que tengan una idea, hay cerca de 70.000 indigentes y más de 230.000 pobres al día de hoy. Con una población de 550.000. O sea, la mitad. Son los datos 50%, oficiales. claro. Y lo que nosotros hicimos todo un estudio de las organizaciones sociales, el compañero Rolando García, con 40 investigadores, relevadores, y aprendimos de que hay más de 3.000 personas que trabajan todos los días para dar de comer, que se daban 56 comidas por día, o sea, lejos de esa necesidad que hay para dar de comer, que la demanda. Hay una oferta de 36.000 comidas por día, perdón. Y a los domingos cerraban los colegios, iba a la mitad. Nosotros largamos todo un movimiento para llegar a 100.000. Fuimos al Consejo Deliberante, al Intendente, ojalá que podamos remover esas posibilidades, pero hoy ellos dos, ATE y SUTEBA, declaran de que los colegios están dando desde 22.000 comidas que daban a 1.060 hoy. ¿Cómo 1.060? O sea, hay Bajaron 20.000 comidas menos en Lanús cuando el hambre creció. Entonces eso... la verdad es prioridad de prioridades, por lo menos para mí. Perdón, Víctor, ¿cómo va a haber hambre en un país que produce alimentos para 400 no se puede millones? admitir, por eso me parece que lo que se está planteando hoy, desde Alberto Fernández, Daniel Arroyo, la prioridad es resolver el hambre, ganar una, es dar de comer. Después se verá mejor alimentación, que ya con la tarjeta se apunta a eso, fabricar alimento y comercialización, ley de góndola, etcétera, y terminar discutiendo algún día comer en casa. Pero hoy, en Lanús, hay esta realidad. ¿Qué es lo que estás diciendo vos, Víctor? Terminar discutiendo algún día comer en casa. Sí, eso es un proyecto que significa la reactivación económica. Pero quiero decirte, Víctor, que Es una locura. los empresarios PYME también estamos en esa misma pelea, ¿eh? Tampoco aceptamos que en Argentina haya hambre Pero en esta ¿sí se dan cuenta que en estamos grado, diciendo ¿no? que el final es intentar lograr comer en casa? Bueno, Intentar comer. Comer y comer en casa. Sí, las 4 comidas, aún. sí, Por lo menos eso. hoy estamos hablando dar de comer. Después, alimentar mejor. La tarjeta que Daniel está presentando, que para que tomemos dimensión en Lanús, en esa población, va a haber cerca de 25.000 a 30.000 tarjetas. Es un esfuerzo impresionante. Eso apunta a comer mejor, a comprar leche, a comprar fruta, direccionar. Ahora sí, pero incluso hoy hay carne. que dar de comer. Se bajaron 20.000. Por eso para nosotros ir al Consejo Deliberante, hemos estado con todo el frente de todos, con Natalia Gradacci, con Montero, Karina Lazábal acaba de presentar un proyecto para que se discuta desde el Consejo Deliberante. El intendente se comprometió a recibirnos la semana que viene. No puede ser que se esté haciendo a nivel nacional un esfuerzo de esa naturaleza. Y el municipal nada. Y el municipal tiene que abrirse y convocar a la comunidad y hacer ese esfuerzo. ¿Qué Yo decir? creo que ese es el desafío. Sí, yo digo de que, a ver, desde la Mesa Nacional de Unidad PYME, que representamos más de 20.000 pymes a nivel nacional, vemos que hay un cambio, una confianza, ¿sí? Es decir, vemos que hoy podemos decir que tenemos previsibilidad, tenemos congelamiento de la energía, la especificación de la energía, que ahora con eso ya nos marca, si nos da la posibilidad de poder decir de que vamos en camino a estabilidad. A producir. ¿Cómo? Con cierta tranquilidad, con cierta regla de Exactamente. juego. Entonces yo creo que si bien la situación hoy es crítica, está mal, y es cierto que tenemos una cantidad de pymes industriales muy importante en crisis, pero creemos que está la posibilidad de poder surgir a partir de esa estabilidad, a partir de medidas muy concretas que eran muy necesarias, como la moratoria concreta de multa e intereses, por ejemplo, que veníamos pidiendo hace mucho tiempo y este gobierno la acaba de sacar. Quiero decir, con eso creo que se genera una confianza que de alguna otra manera esto nos va a invitar a que el mercado se vaya reactivando de a poco y que comience a las pymes a volver a tener actividad, ¿no? Rosato, vos sabés que estaba leyendo, me llega recién la información del Banco Central, acaba de disponer
una línea de crédito subsidiada para pymes, para que puedan financiar capital de trabajo y afrontar el pago del incremento salarial. ¿A qué tasa? 40%. Bueno, yo creo ¿Quién que... toma? No, toma? yo Hoy creo el que Banco no es Provincia tan está blando. dando crédito al 32%. Hoy. Bueno, el Banco Central dispuso una 40%, medida que por eso es espera Y impulsar 32% es una 60% locura. la línea de crédito para pyme con esta tasa de 40% anual para financiar a las pymes que puedan acceder a capital Sí, de sí. trabajo y afrontar el pago de los salarios. Puede ser que con una tasa de 60% que veníamos un 40% puede ser un poco tentador, pero creo que... Ahora, ¿pero cómo vamos a hablar de una no tasa es- en un país del 60%? Es una locura. Claro, una Bueno, locura. pero tenemos una tasa de referencia de la LELIQ que ya bajó, viene bajando, estaba en 60%. 53%. Le quiero preguntar a está Isaac. ubicando la tasa por abajo de la tasa de referencia. El de- ministro Culfa dijo claramente en una reunión que mantuvimos con él de que en poco tiempo la tasa iba a ir bajando y nosotros creemos que confiamos en eso porque todas las medidas que nosotros veníamos pidiendo, de alguna otra manera este gobierno las fue dando, ¿no es cierto? Es decir, la está dando. Es decir, lógicamente que hay cosas que faltan completar o más medidas que necesitamos para reactivar más rápidamente el mercado interno, como por ejemplo la retención a las exportaciones para los industriales pymes. Son medidas muy importantes que van a salir, esto requiere un tiempo, pero nosotros creemos que vamos en el buen camino y que lo principal es la confianza que nos genera esta política que hay. Vemos que hay una estrategia, hay un plan que este gobierno está llevando adelante y que está apuntado a digamos, ayudar a las pymes, a que las pymes puedan producir, a generar trabajo genuino, que es lo que estamos necesitando en la Argentina para salir, ¿no? Isaac, De hecho, lo que hay que hacer hoy dejemos- es bajar la ansiedad, ¿no? déjalo hablar un poquito, Isaac. A ver, Isaac, estás escuchando más o menos el panorama, la tasa de interés. Le hemos hablado tantas veces con vos. Sí. No, me parece que la tasa de interés entre un 35 y 40%, hay que agregarle la inflación. O sea, hay una previsión de inflación optimista, digamos, para el año 2020, que va a estar más o menos en ese orden. Si llegamos a un promedio entre 2 y 3%, entre un 2 y 3% mensual, terminamos el año en esa dirección. De todas maneras, obviamente eso se da en un marco en que esta situación de crisis de la economía en general y más grave obviamente entre las pymes en particular es un elemento que requiere, digamos, un esfuerzo por encima de este tipo de problemas. Yo creo que hay que tener en cuenta que hay una situación grave que tiene que ver con el desbarajuste de las variables que dejó el gobierno anterior. Pero también hay que tener en cuenta que las dificultades para tratar de hacer un giro de 180 grados y empezar a caminar en otra dirección no están solo ancladas en los problemas estructurales que dejó el gobierno anterior, sino en los que hoy están en pie de guerra oponiéndose a que ese giro se produzca. Y ahí hay un elemento que es determinante para digamos, barajar algunas situaciones y para entender, digamos, el proceso, cómo se va a desarrollar. O sea, retenciones. Como vos explicabas recién, cuando se instaló él explicaba recién, cuando aparece este crecimiento en la recaudación por retenciones implementadas fundamentalmente por el gobierno de Macri, no hubo la oposición que se genera ahora al gobierno actual cuando se plantean producir incremento en esas retenciones que fueron reinstaladas por el propio Macri, y ahora cuando se plantea una suba de 3 puntos, la oposición es mayor. Y son los mismos sectores que, por ejemplo, cuando hace pocos días concurrimos a la Casa Rosada a firmar un documento de apoyo al gobierno en el proceso que se viene de renegociación de la deuda con el fondo, que todo indica que va a ser una renegociación muy dura,
son los sectores que no estuvieron, justamente, que se hicieron un costado y dijeron esto, claramente, esto nosotros no lo apoyamos. El campo, estos sectores del campo que se oponen a hacer una contribución más fuerte, que además no es que... ¿Estaban los bancos, Isaac? Tampoco, ni los bancos, ni estos sectores del campo. Ni las cuevas financieros, ¿qué más guita ganaron? Ninguno de estos. Ahora, el campo protesta por las retenciones, pero no cuenta entre el aumento de sus ganancias y la brutal devaluación. La devaluación no cuenta, digamos, para ellos no cuenta. En cómo ha eso rebotado en un refuerzo importante en sus ganancias, en sus enormes ganancias. Entonces, me parece que digamos, la instrumentación de las medidas del gobierno pueden tener una cantidad de errores y pueden tener una cantidad de insuficiencias, pero lo que observamos es que hay, a menos de un mes de haber asumido, la puesta en marcha de una serie de instrumentos que obviamente tienen que ponerse en funcionamiento. Por ejemplo, la reinstalación de las licencias no automáticas me parece que es un elemento muy importante y caro a la aspiración de las pymes. Y que yo comparto, en última instancia, esto es una pulseada política fundamental. Nosotros podíamos protestar, como protestamos desde el primer minuto contra las políticas de Macri. Ahora, Macri elegía a quién beneficiaba y a quién perjudicaba. Así que no nos podemos asustar de que la sociedad rural ahora quiera movilizar, que los sectores de los bancos no quieran repartir la ganancia y de los que tienen fugada las capitales... Pero ahí está el Estado. No, el problema es qué hace la política oficial. Y yo creo que estuvo brillante cuando Alberto planteó la prioridad es el hambre, porque hay que ganar una, hay que recuperar esa movilización social. ¿Por qué yo digo que esta movilización que tiene que haber tiene que hacerse con todos los sectores sociales? Porque esa fuerza que se genera de ese triunfo genera después la recuperación. Todos queremos el mercado interno, seguro. Todos queremos la reactivación de la economía y creemos que los que más tienen, más deben pagar. Hay dos grandes políticas. Una, la deuda. El tema de la deuda, para nosotros las deudas hay que pagarlas, las estafas no, y esto es una estafa, y el tema de lo que significa la recuperación a partir de la educación, la salud y el trabajo, es la reactivación. Pero el hambre es el tema central. Así que me parece que estamos en un momento en donde hay que discutir de política. No hay que ensimismarse con esto de los números, porque estos días no van a... Ellos están defendiendo sus ganancias, que fueron escándalos. Disculpame un segundo. Por eso las pymes, pese a nuestra situación, aceptamos el aumento de sueldos porque entendemos que hoy el hambre es prioritario. Y como vos bien dijiste, con 20.000 pesos no se puede vivir. No se puede vivir. Entonces, 4.000 pesos de aumento representa un 16% de aumento, ya es importante. Ya es un número importante que las pymes podemos empezar a pagar. Pero es que todo caminar empieza por un paso. Y este paso hay que darlo. Es el primer paso y ya vamos a llegar a mejorar, pero cuando convertamos esto en un círculo virtuoso. Hoy por ahora es un círculo vicioso donde cada vez estamos peor y esto hay que convertirlo en un círculo virtuoso. Pero fíjense, hay un dato, no me lo voy a hablar con empresarios pymes de cerveza, por ejemplo. No, y lo que voy a decir no es menor, ¿eh? El 97% de las góndolas la tienen dos empresas. En la mayoría de los bares y restaurantes que vas por acá vas a ver sombrillas de las dos empresas. Claro, hablamos de cerveza nada más, ¿eh? Y cuando iban a ingresar en una famosa parrilla, dijeron, no, pará. Estas dos empresas me bancan la cerveza y me ponen las sillas. Claro. O sea, mirá, y la ley, existe una ley de competencia, no se aplica. O sea, hasta en eso el Estado se abandonó. Tenemos que luchar en todos los frentes. Claro. No, yo lo que quería destacar recalcar el tema de las retenciones. Es decir, no podemos tener la industria las mismas retenciones que el campo. No, porque el campo está exportando, los balances de exportación son positivos, tanto en el campo, lo que es minería, lo que es materias primas. Entonces, pero la industria es negativo. Si la industria exportó menos, se cayó, entonces debería haber un beneficio que, por otro lado, la industria pyme es la que mayor mano de obra genera. No solamente genera mano de obra, sino que traería divisas, riqueza para el país.
Entonces, ahí es donde tenemos que diferenciar y analizar sector por sector. No podemos tomar la misma medida para todos los sectores. Ahora, vamos a hacer una pausa y después me explicás cómo Vicentín le debe al Banco Nación 18.200 millones de pesos. Debe 23.300 en total. En total, después de la pausa.